Listo, perfecto. Buenos días, estamos con con el profesional Fabián Dueñas. Por favor, ¿se puede presentar? Bueno, buena tarde. Mi nombre es Fabián Dueñez. Estudié fisioterapia. Académicamente, digamos que estudié fisioterapia, una licenciatura en educación física. Antes de estudiar fisioterapia y educación física, estudié una tecnología en entrenamiento deportivo en Ibagué, en un convenio con la Universidad del Tolima. Y, y eso me llevó posteriormente a estudiar fisioterapia. Una vez pasé un tiempito trabajando como entrenador en un centro médico deportivo. Y después ya empecé a estudiar el tema de la licenciatura en educación física por la necesidad de entender un poco más la didáctica, el tema más pedagógico. Empecé a inclinarme por el tema de la educación física. Actualmente trabajo como preparador físico en Llaneros. Estoy a cargo de un proyecto, coordino un proyecto que es sacar jugadores de proyección, es decir, hacemos las transferencias de los jugadores de aquí desde Bogotá o desde las divisiones menores a la sede principal que es Villavicencio. Entonces mi función en este proceso, en este cargo es coordinar todo el tema metodológico y el tema de rendimiento físico. Eso es lo que básicamente hago. Listo, profe, muchísimas gracias por esa presentación. Le voy a generar las preguntas y pues le agradecería que usted me las conteste. Entonces, la primera es, ¿cuál es la importancia para usted de trabajar los métodos de entrenamiento? Métodos de entrenamiento. Bueno, un método, habría que primero definir el método, ¿no? Y por qué surge el concepto de metodología como tal. Y en términos de fútbol, ¿no? Porque voy a hablar en términos de fútbol, si me permiten, porque la Sí, metodología sí, en el señor, metodología del fútbol. ok, la metodología en el fútbol es diferente de pronto a los deportes individuales, a los deportes, a otro tipo de deportes, es diferente y ha ido cambiando un poco. Eh, pero simplemente nosotros aquí en Llaneros trabajamos bajo una metodología de entrenamiento que es el microciclo estructurado. Entonces, el microciclo estructurado, el ideólogo, el autor principal es Paco Seirulo. Él en realidad en su libro, hay un libro que él tiene que es muy bueno, que le recomiendo leer, que es el entrenamiento de deportes de conjunto, deportes de equipo, es de Paco Cerulo. Él es preparador físico, o fue preparador físico del Fútbol Club Barcelona. Y en esta metodología de entrenamiento, digamos que el juego, priorizamos el juego por encima de inclusive de la capacidad física. Es decir, todos los demás elementos, los elementos socioafectivos que él, por ejemplo, llama los elementos físicos, psicológicos, etcétera, eh, tienen que ir o van en pro al juego. Eso es lo más importante, el juego. Entonces, en términos de fútbol, nosotros aquí en Llaneros trabajamos bajo esa metodología. Yo considero los métodos, independientemente del que sea, tradicional, si es el método ATR, bueno, el que sea, supremamente importante porque digamos que es como mi guía, ¿no? Es como mi libreto de uno como entrenador sabe con ese método qué trabajar, bajo qué parámetros, bajo qué cargas, cuánto tiempo, qué volumen, qué distancia, etcétera, etcétera, y por qué. Es decir, en las sesiones de entrenamiento siempre uno se plantea un objetivo. Entonces el objetivo debe tener tres elementos importantes para mí, que es cómo y para qué. Es decir, qué es lo que voy a trabajar, cómo voy a lograr eso que quiero trabajar y finalmente para qué. En el caso del fútbol, todos los objetivos van direccionados al juego, aunque hay algunos ejercicios que son, digamos, analíticos, un poco descontextualizados. Nosotros con el método del microciclo estructurado tratamos de darle contexto a cada uno de los ejercicios. Es decir, yo puedo hacer un trabajo físico, que son trabajos coadyuvantes, que llama el microciclo estructurado, es decir, que son trabajos que se hacen por fuera del campo, del contexto, pero a pesar de que están afuera, yo les doy ese grado, o cuando entreno, cuando cojo los muchachos, o cuando los profes cogen los muchachos, deben darle el contexto, es decir, ¿para qué? Entonces, si estoy haciendo, por ejemplo, una extensión de cadera, bueno, la extensión de cadera con polea facilita o ayuda, por ejemplo, a la hora del pateo, ¿sí? En la fase de despegue, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, siempre contextualizamos
el juego en los diferentes ejercicios que trabajemos. Listo, sí, señor. Muchísimas gracias. La siguiente pregunta es, ¿qué tendencia deportiva ustedes utilizan generando una variabilidad para esos entrenamientos, que no sea algo como tan común o algo un poco más diferente? Eh, ¿Qué variables, sí? ¿Qué variables, pero en cuanto a En cuanto a ejercicios o en cuanto a entrenamientos, o entrenamiento? sea, como qué tendencias, qué generan de Ah, ok. diferentes, sí. Nosotros, bueno, el fútbol siempre ha sido uno, entonces, y el fútbol, en realidad, es decir, nosotros lo que hacemos es analizar el contexto inmediato que tenemos, es decir, la calidad de los jugadores que tenemos, el terreno que tenemos, el tiempo que tenemos, etcétera, etcétera. Eso es lo primero que hacemos. Y una vez hacemos ese análisis de contexto, sacamos, ¿cierto? O los profesores, la forma en que vamos a lograr lo que nos proponemos al inicio de temporada. ¿Por qué lo digo? ¿Por qué digo esto? Porque eh, hay usualmente, o en este momento, hay tendencias, digamos, nuevas de entrenamiento, que no son nuevas, uno va y ve y son bastante antiguas, solo que las vuelven a traer, pero hay cosas que, por ejemplo, la gente utiliza sin conocimiento y que nosotros copiamos, nosotros los profesores tendemos a copiar por desinformación. Un ejemplo va a poner las máscaras de hipopsia, entre comillas, máscaras de hipopsia. Entonces, uno ve por ahí en la calle o en algunos clubes, no voy a decir nombres, niños, inclusive niños con máscaras, con unas máscaras de hipopsia, creyendo que esto les va a favorecer, por ejemplo, no sé, la resistencia cardiopulmonar, ¿sí? Cuando uno ve la evidencia, la literatura científica, es decir, nosotros tratamos de trabajar bajo lo que los parámetros establecidos, bajo artículos, bajo ciencia, bajo lo que, lo que tenemos, digamos, de cierta forma podemos medir, ¿sí? ¿Qué evidencia tenemos sobre esto? Entonces, cuando uno va y ve, por ejemplo, con el caso de las máscaras, uno va y mira que esto no ayuda para nada a la resistencia cardiopulmonar. Lo único que podría ayudar, en dado caso, es para el trabajo de los músculos inspiratorios. Entonces, las tendencias, nosotros realmente tratamos de coger con lupa lo que vemos por ahí, lo que el mercado nos está ofreciendo para evaluar si eso lo podemos implementar o no. Los ejercicios clásicos y los entrenamientos clásicos nunca pasarán de moda. Eso yo lo tengo, lo tenemos claro acá. Es decir, nosotros en los entrenamientos no vamos a entretener. Y eso es algo que nosotros tenemos como profesores, como preparadores físicos, técnicos, etcétera, lo que ustedes quieran hacer, deben tener claro. Es decir, ustedes cuando van a un equipo de fútbol, estoy hablando de un club deportivo, ustedes no van a entretener, sino a entrenar, porque muchas veces nosotros vemos que tiene un cono, que tiene una cinta, que tiene una banda, que tiene una base inestable, que tiene una cantidad de cosas y una cantidad de elementos, que eso es puro entretenimiento. Y al final no están entrenando, ni entrenando, ni previniendo, ni absolutamente nada. Entonces, los elementos clásicos nunca pasarán de moda. Eso es lo que nosotros realmente hacemos. Ahora, eh, para responder un poco más al tema de qué tendencias, de qué variables podemos utilizar ahorita en términos de fútbol, digamos que el tema de los GPS, ¿no? El GPS es el uso de la tecnología, es una herramienta muy poderosa ahorita en el medio del deporte, porque nos permite tener una cantidad de variables que de pronto al ojo no son tan objetivas. Por ejemplo, la distancia recorrida, cuánto sprint, digamos, da, cuántas acciones neuromusculares, los metros cuadrados por jugador, bueno, este tipo de cosas que de pronto son más subjetivas, que obviamente si no tuviésemos GPS, porque hay algunas categorías que por ejemplo no tienen GPS, y solamente eso va a los jugadores de proyección de alto rendimiento y a los jugadores profesionales, porque también es costoso el uso de la tecnología, pues utilizamos las escalas, ¿no? El RP y las escalas subjetivas del esfuerzo para poder, digamos, de cierta forma, objetivizar el entrenamiento. Ahorita algo muy común también está los entrenamientos, digamos, HIIT, los trabajos de intervalos de alta intensidad, pero nosotros lo que hacemos es, de acuerdo a la categoría, de acuerdo a la edad, de acuerdo a la necesidad que tiene el técnico, ¿no? Porque la planificación del microciclo estructurado va de acuerdo al partido. Eso hay que tenerlo claro. Nosotros planificamos de acuerdo al partido.
¿sí? Y obviamente también teniendo en cuenta el contexto, los jugadores, etcétera, etcétera. No sé si pude responder o no sé si me fui por otro No, sí, lado. profe, creo que está muy bien contestada precisamente ahorita que hablabas de los GPS, me parece que es como muy interesante ese tema porque ahorita pues si bien la especificidad para o sea, para un deportista de alto rendimiento pues está mucho mejor, pues digamos lo que ahorita obviamente siempre vamos a tener que hacerlo de la manera antigua, ¿sí? O sea, con papelito, con tablas, baremos y demás, para poder consolidar algo, porque pues no todo el mundo va a tener esa facilidad de tener, pues sí, el tema del GPS, ¿no? Como siguiente pregunta, tú que eres preparador físico, ¿tú qué piensas de esas ayudas ergogénicas en un competidor, pues sí, que es de alto rendimiento? Pero ¿de qué tipo? ¿Ayudas ergogénicas de qué tipo? Porque hay algunas que son Farmacológicas. farmacológicas. Sí, las Farmacológicas. Ah, ok. farmacológicas. Bueno, eso como primera medida es una función que va muy de la mano, que en realidad tiene que haber el empalme y ahí la importancia del trabajo interdisciplinar. Eh, va de la mano del médico deportivo, del fisioterapeuta y el nutricionista. Nosotros como preparadores físicos, entrenadores, directores técnicos, no tenemos, digamos, la capacidad para poder prescribir medicamentos, ¿sí? No tenemos, entonces tenemos que hacer uso de ese equipo interdisciplinar que en este caso son los médicos. Ahora, hay que diferenciar ayudas ergogénicas de doping, ¿no? Que son cosas supremamente diferentes. Una cosa es el doping, que es ilegal además, y que también tiene consecuencias negativas. Las ayudas ergogénicas son eso, es decir, que están avaladas dentro de las leyes del deporte. Hay que establecer justamente eso. ¿Qué es lo que me permite, digamos, las normas del deporte se está entrenando, se está practicando? Y a partir de ahí, con la ayuda interdisciplinar, dosificar, porque a la final tiene dos objetivos. Uno, que es la prevención del deportista. Lo más importante en los deportes no es el entrenador, no es el staff técnico, o sea, lo más importante en los deportes es el deportista, es el jugador. Cuando nosotros como profesores, educadores físicos, licenciados, lo que sea, tenemos en mente eso, que lo más importante es el deportista. Entonces nosotros, cada cosa que vamos a hacer, vamos con minucia, con rigurosidad, es decir, cuidando la salud del deportista, previniendo inclusive, que esa es la función real de un preparador físico, en mi caso, es prevenir y potenciar al jugador, es decir, que rinda en cada uno de los partidos y que adicionalmente tratemos de disminuir la probabilidad de lesión. Eso es lo que realmente hacemos. Entonces, sabemos que hay ayudas ergogénicas, farmacológicas que dan muy bien, que ayudan a la salud del deportista y que adicionalmente mejoran el rendimiento. Como por ejemplo, una ayuda ergogénica muy común es la cafeína. La cafeína es una ayuda ergogénica usual, ¿sí? Pero entonces nosotros, esto tiene muchos beneficios, ¿no? Tiene muchos beneficios, porque es un estimulante del sistema nervioso central, para entender eso. Entonces, una vez tenemos esto, vamos a empezar a evaluar los efectos. Es decir, por ejemplo, la cafeína favorece la atención, favorece la concentración, disminuye la fatiga, es decir, el deportista tiene una sensación, tiene menor sensación a fatigarse, ¿sí? Entonces, es decir, la fatiga viene un poquito más tardía. Entonces, en las dosis estipuladas, de acuerdo al peso, de acuerdo a la talla, yo siempre digo, con el médico, con el nutricionista, se prescribe este tipo de ayudas y posteriormente el deportista los consume. ¿Sí? Eso es un proceso. Por ejemplo, en las escuelas de formación, porque yo estoy hablando a nivel de fútbol profesional y a nivel de alto rendimiento. En las escuelas de formación, nosotros tenemos ayudas ergogénicas no necesariamente farmacológicas, tenemos ayudas ergogénicas que son de manera biológica, ¿sí? Es decir, eh, hay ¿cómo lo dijera yo? Nutrientes que pueden favorecer, digamos, de cierta forma, al rendimiento deportivo, ¿sí? Hay nutrientes que pueden favorecer, por ejemplo, a la disminución del dolor o a la desinflamación. Entonces, lo que uno debe hacer como entrenador es, obviamente, bajo la literatura, ¿no?
bajo la literatura académica, bajo los artículos que tengan apoyo científico, empezar a evaluar y decir, venga, por ejemplo, la remolacha, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Será que cómo se la doy? ¿Será que una fruta sí puede servirme? Etcétera. ¿Qué tipo de fruta? ¿Esta que es oxidante? ¿O de pronto este tipo de alimento me ayuda más, por ejemplo, no sé, a la desinflamación? Después, y postpartido sería muy bueno en términos de prevención de lesiones. Y eso empieza a ser uno como profesor a nivel de formación, ¿no? Porque también es un tema de hábitos. Si usted me pregunta a mí, las mejores ayudas a nivel formativo no son farmacológicas, sino biológicas, es decir, están en la alimentación, ahí están. El tema de nosotros como educadores físicos es educar primero a los padres, porque ellos son los que proporcionan esto, y segundo a los niños, a los deportistas, es decir, cuando vemos nosotros los ingredientes de un paquete de papas, de un bonais, de un helado, de un dulce, y que ellos hablan y sueñan de ser jugadores de alto rendimiento, uno dice, venga, los ingredientes de este tipo de alimentos, entre comillas, son una locura, son una locura, es decir, tienen una cantidad de azúcar, edulcorantes, no ayuda para absolutamente nada, teniendo la fuente primaria que están los alimentos. Y por otro lado, la gente también sataniza los alimentos. No, coma fruta porque tiene mucha fructosa y, y eso eleva el nivel de azúcar en la sangre, etcétera, etcétera. Y vemos mucho, escuchamos mucho que no, que la dieta keto, que no sé qué, que solo carne y grasa, que frutas no, que carbohidratos no. Ahí donde vienen nosotros esa autonomía, esa necesidad de profesores como investigar de manera autónoma y decir, venga, lo que me están diciendo por ahí en redes, ¿será que sí es verdad o es mentiras? Pero las ayudas ergogénicas para mí son buenas en la medida en que uno primero sepa cuál es la causa y el efecto que tienen estas, y dos, que se puedan prescribir de manera correcta. Listo, profe, muchísimas gracias. Y como última pregunta, y creo que usted estaba ahorita tocando el mismo tema. Para usted, ¿cuánto tiempo uno debe enfatizar esa prevención de lesiones, tanto individual o en conjunto? Porque normalmente todo el mundo ve, bueno, sí, vaya y juegue, y post y pre, sí, todo el mundo siempre está ahí, pero esa prevención en ese entrenamiento, en ese, no sé, en ese macro, en ese meso, que usted tenga enfatizado ese día como voy a hacer una prevención de que no se me vaya a lesionar, de por qué normalmente siempre los futbolistas tienen esa, pues ese problema de cuello de pie o de rodilla, sí, todo ese tipo de cosas. ¿Cuánta prevención usted cree que se le debe enfatizar a cada deportista? Pues sí, obviamente cada deportista tiene pues su biológico diferente, pero si bien cuánto tiempo uno debe darle a ellos para, pues para que no vayan a ocurrir tanto estas lesiones que ya son muy frecuentes. Bueno, primero habría que, es decir, el trabajo preventivo siempre, primero, en términos de economía es mucho más barato, ¿no? Es mucho más barato prevenir que después rehabilitar, por ejemplo, el uso de un fisioterapeuta, el uso de esparadrapo, bueno, todo lo que requiere, por ejemplo, rehabilitar o habilitar, ¿sí? O readaptar un deportista. Eso como primera medida, que es mucho más económico. Segundo, es una necesidad. Es decir, siempre deben estar los elementos preventivos en una sesión de entrenamiento, ¿sí? Siempre tiene que haber un elemento preventivo. Ahorita nosotros manejamos, por ejemplo, un protocolo. Entonces, cada club debería manejar un protocolo de trabajo preventivo y de nuevo juega. Esto con la ayuda interdisciplinar. Es decir, si el club cuenta con un fisioterapeuta, con un kinesiólogo, con un médico deportivo o con un nutricionista, etcétera, y el entrenador se reúnen, ¿cierto? Y generan un protocolo que no sale de la nada, sino que, venga, cogimos este protocolo, por ejemplo, que utilizó tal club, y la evidencia es esta, de un año desde que iniciaron con ese protocolo, la incidencia de lesiones fue esto, la probabilidad, el riesgo de lesión disminuyó de tal edad, hicieron este tipo de cosas, hicieron lo uno, hicieron lo otro. Pero los elementos preventivos siempre deben estar en una sesión de entrenamiento. Nosotros las hacemos pre-entrenamiento. ¿Sí? Ahorita hablamos inclusive nosotros hablamos ahorita de preactivación. Antes de un calentamiento, preactivamos. ¿Sí? Y una cantidad de elementos que utilizamos con los deportistas para favorecer el estímulo de la carga que va a tener en la sesión de entrenamiento. Por ejemplo, voy a hablar un poco acá del microciclo estructurado. Nosotros trabajamos bajo el día de partido, es decir, el día de partido es el MD, ¿sí? El más D, el día del partido.
Entonces, si nosotros jugamos el sábado, por ejemplo, el día domingo empezamos, empezamos a tener en cuenta el protocolo de recuperación. ¿Por qué? Porque la carga más alta, en el caso del fútbol, la carga más alta del fútbol es un partido. ¿Sí? Esa es la carga más alta. Entonces, bajo esa carga, nosotros empezamos a sacar nuestros porcentajes. Entonces, nosotros sabemos que, por ejemplo, después de un partido debemos hacer un día de recuperación, ¿cierto? Porque ese día de recuperación es necesario por una razón, y es que cuando yo trabajo, las acciones neuromusculares que están en un partido, luchas, duelos, aceleración, desaceleración, saltos, etcétera, sprintar, etcétera, etcétera. Ahí están todos los elementos de la carga física, del estímulo físico. Entonces, después, yo debo tener un protocolo mínimo de 48 horas para recuperar al jugador. Entonces, al siguiente día, ese día yo lo sumo, sí, lo sumo. Es decir, si jugué el sábado, el día domingo yo lo sumo. Entonces es un día más, un día positivo para recuperar. Ya irían 24 horas. El microciclo estructurado generalmente enfatiza que al día siguiente, después del partido, se hace trabajo. No se descansa, sino que se trabaja, porque el descanso es una recuperación de tipo fisiológica. La periodización táctica, por ejemplo, no trabaja después del día del partido, sino que van a descansar, porque el descanso de ellos es un descanso psicológico. Entonces, esa es como la diferencia entre la periodización y el microciclo estructurado. Después de ese día, después del partido, entonces el domingo, se descansó o se trabajó, al siguiente día, es decir, el lunes, se sigue sumando a la recuperación para tener un total de 48 horas porque cualquier trabajo necesita de una recuperación entre 48 y 72 horas. Eso está en la literatura. ¿Sí? Entonces uno, por ejemplo, va y mira los periodos de recuperación, hablan entre 48 y 72 horas. Por eso, nosotros en el fútbol lo que hacemos es darle 2 días de descanso. Un día activo, una recuperación activa, y un día de descanso total, do que no se hace absolutamente nada. Se van a descansar en la casa. Aparte de eso, utilizamos elementos como la crioterapia, que ayuda, favorece la desinflamación, trabajos de foam roller, es decir, para todo este tema muscular, con el foam roller también favorecemos o estimulamos más bien la recuperación, el trabajo de rangos de movimientos, estiramientos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Los estiramientos también inclusive nosotros los prescribimos, porque por ejemplo en un calentamiento nosotros no hacemos estiramientos, porque un estiramiento a veces es muy usual y todavía yo lo veo en escuelas de formación y en profes que yo veo que van a una sesión de entrenamiento y uno ve el calentamiento estiramientos antes de una sesión de entrenamiento. ¿Sí? A un deportista ya de 30 años, ya un jugador profesional, que él ya tiene habituado en su mente estirar porque él cree que psicológicamente él cree psicológicamente que si no estira se va a lesionar, pues yo no le puedo quitar ese hábito, pero a un niño que nosotros estamos formando debemos educarlo. El estiramiento no es bueno antes de los partidos y antes de los entrenamientos porque la información que yo le estoy enviando al cerebro es de un estímulo pasivo. Cuando yo estiro, es algo pasivo. Por más skipping que yo le meta y voy abajo, es algo pasivo. ¿Sí? Lo que yo sí hago es mucha movilidad articular, rangos de movimiento. Eso sí. Y yo lo que hago es calentar, preparar el cuerpo para el estímulo, para la exigencia máxima del deporte, en este caso, pues un partido de fútbol. Y hay uno que ve aceleraciones, desaceleraciones, ¿sí? Sprint de 30, 40 metros, repliegues, etcétera, luchas, duelos, saltos, todo lo que ustedes se puedan imaginar. Entonces yo tengo que calentar y preparar el cuerpo para eso. Con un estiramiento no lo voy a preparar. Antes, al contrario, lo que voy a hacer es decirle al cuerpo, a mi cerebro, que va a ser como muy, muy pasivo el tema. Entonces, eso sí es importante en ese sentido que me gustaría que por lo menos se llevaran eso en lo que trabajamos. Ahora, yo respeto pues la metodología de cada profesor, pero digamos que uno sí debe hacer, y más ustedes como estudiantes deben hacer énfasis, venga, en qué es lo que la literatura me está diciendo con respecto a eso. Es decir, en qué momento yo puedo estirar, si es un efecto placebo en realidad, si es más psicológico, es más placebo, es más como porque el jugador se siente bien, o en realidad esto sí aporta al rendimiento o no. ¿Sí? Y en términos de recuperación, ¿el estiramiento será que va antes o va después? ¿De qué forma el estiramiento lo hago? ¿De forma pasiva, de forma asistida, de forma balística? ¿Sí? De FNP, es decir, con facilitación neuropropositiva. ¿De qué forma lo hago? Eso es lo que nosotros debemos como profesores
ahí como ser más específicos en eso, porque al final lo que yo les decía al principio, lo más importante, pues es el deportista, y el deportista mismo va a sentir, va a sentir, va a sentir. No, profe, darle muchísimas las gracias por estar hoy aquí, por pues habernos brindado su tiempo. De verdad, ahorita esta última creo que era de las que más me interesaba saber, pues como por el tema que usted trabaja eso, porque sí, si bien creo que ese tema del estiramiento está como muy variado por muchas personas, muchos autores, porque muchos autores dicen que sí, muchos autores dicen que no, pero fisiológicamente pues hay ya autores que realmente dicen que pues eso no funciona, que eso es algo pues que realmente al final no, pues no le está dando como esa ayuda al cuerpo. Agradecerte por estar pues aquí con nosotros. Este video pues se va a compartir en la Fundación Universitaria del Área Andina